Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde los Estados Unidos de Norteamérica, con el corazón en Venezuela. Continuamos con la segunda parte de Para Todos Ustedes. Y este servidor, Eliezer Elvita. Para esta segunda parte del programa me encuentro en compañía del periodista Carlos Julio Rojas. Él es egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras. Además, se ha erigido desde hace muchos años como un líder, como un activista en la lucha por los derechos humanos. Es líder de la sociedad civil de la parte norte de nuestra ciudad capital, Caracas. Actualmente se desempeña como secretario adjunto a la dirección del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas, la seccional de Caracas. Y bueno, haciéndole honor a ese lema nuestro de que es egresado de la casa que vence las sombras, le ha hecho mucho honor a ese lema nuestro de los egresados de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida para todos ustedes, Carlos Julio. Para mí es un honor, un placer conversar contigo. Gracias por la oportunidad y sobre todo conversar con la gente que está más allá de nuestra frontera, esos 7, 8 millones de venezolanos que han tenido que escapar de la dictadura, porque no solamente la gente que se da del exilio al exilio por todo el tema de las torturas y persecución, sino los millones de venezolanos que se han tenido que ir porque no les alcanza el sueldo, porque no hay agua, porque no hay luz. Entonces es muy importante hablar con la población migrante para decirles lo que está pasando en Caracas, en pleno centro de la ciudad, donde la gente no se ha rendido a pesar de todos los golpes, las macollas que ha montado la dictadura en contra de la ciudadanía. No te creas, muchas veces y en muchos casos, nosotros aquí afuera estamos más enterados de lo que pasa dentro de Venezuela que los mismos venezolanos que están adentro. O por lo menos eso es lo que parece ser. Porque nosotros aquí afuera vemos las cosas con mucho dolor, con mucha impotencia, porque no podemos, es casi nada lo que podemos hacer, salvo gente como yo que cuenta con espacios como este, con ventanas como esta para darle la voz a quienes no la tienen dentro del país. Carlos Julio, yo quiero remontarme en lo que ha sido tu vida en los últimos años. La mañana del 11 de julio del año 2017, la prensa y el medio periodístico venezolanos amanecieron conmocionados con una noticia en la cual uno de sus integrantes, o sea, en este caso tú, llevabas
5 kilos de papa y resulta que terminaste siendo detenido, violándose el debido proceso, una detención arbitraria por demás y juzgado por el Tribunal Segundo de Control del Fuerte Tiuna, condenándote por los delitos de instigación, de terrorismo, de tener en posesión tuya armamento militar, inclusive te acusaron, las papas las fueron confundidas con granadas por el personal que te aprendió no, que te secuestró. Y como ya mencioné anteriormente, violándose el debido proceso, una desaparición forzosa que está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y consagrado en nuestra Constitución que eso no debe ser. ¿Qué experiencia nos puedes contar tú, siendo el primer comunicador social juzgado por un delito y puesto preso en una cárcel militar? Sí, amigo, fue una situación bastante dura. Yo debo decir que yo he estado detenido en 4 oportunidades, de las cuales he sido 2 veces procesado judicialmente de forma injusta por la dictadura de Nicolás Maduro. La primera fue en el año 2015. Puedes recordar, como recordaban muchos venezolanos, cómo se hacían enormes colas, donde la gente tenía que salir a las 2, 3 de la mañana para comprar 2 kilitos de harina pan o para comprar 12 panes franceses. Entonces nosotros, en enero del 2015, decidimos visibilizar en mi labor como periodista y activista ciudadano, protestar por esa situación. Y recuerdo una declaración bastante contundente que di en las puertas de mi casa, donde era un río de gente intentando comprar comida. E hicimos esa protesta creativa donde le dijimos a Ernesto Villegas, que en ese momento era jefe de gobierno del Distrito Capital, que no eran los hijitos de papá y mamá quienes estaban protestando, sino los hijos del barrio, de la Candelaria, de San Bernardino, de Catia, de San Martín, de la Charneca, de Antímano, porque es una situación que se vivió en ese momento grave, inhumana, donde todo uno de eso no lo podemos olvidar, porque eso es una forma de tortura. Te marcaban con marcador como ganado para ver cuándo te tocaba comprar 2 kilitos de harina pan, mientras que la dictadura vivía como reyes. En ese momento, yo llamamos a las protestas en las colas, además a hacer un monitoreo de la situación de hambre que se estaba viviendo en Caracas, y al día siguiente estábamos en San Bernardino, gente de forma espontánea decidió protestar, y en ese momento la Policía Nacional y la Guardia Nacional me detienen. Yo estaba haciendo cobertura, porque uno no deja de ser periodista cuando eres activista de derechos humanos, y siempre recuerdo una frase que me dijo un guardia nacional cuando en ese momento me detiene, me pone la pistola en el pecho, yo le muestro el carnet de periodista y él me dice: a mí no me importa que seas periodista, si te mueves te mato. Yo ahí pasé 5 días detenido en la comandancia de la Guardia Nacional en Cotiza. Recuerdo que me pusieron electricidad en el cerebro, pero yo mido esa detención, que fueron 4 o 5 días, no tan fuerte como la que luego, que es la que tú dices, en 2017, donde para bien o para mal me convertí en el primer periodista venezolano preso en cárcel militar. Todo el mundo recuerda lo que fue, y este tipo de ventanas es importante porque se puede hablar sin la censura. Por eso es que tú decías que muchas veces ustedes se enteran de las cosas más rápido que nosotros, porque tú prendes hoy la televisión Venezuela, y te lo digo yo como comunicador social, es Alicia en el País de las Maravillas, y cuando la realidad es que la gente aquí en Venezuela está pasando hambre. O una anécdota que te la voy a decir antes de hablar de lo de Ramo Verde. Yo ayer estaba en un programa, anteayer estaba en un programa de radio, el 13 de septiembre, en una radio pequeña, Radio Sensación, donde estábamos hablando en conjunto con Eduardo Torres, abogado de derechos humanos, sobre la situación de tortura y lo que se dio con John Álvarez, y donde nos involucran a varios líderes gremiales, sindicales, periodistas, y estábamos relatando los hechos. Y en ese instante llamó Conatel, y es una radio pequeñita de Caracas. Llamó Conatel porque se estaba hablando mal del gobierno. Es decir, a ese nivel de censura estamos hoy. Entonces, como te estaba comentando, yo estaba ejerciendo mi legítimo derecho a la protesta y también mi legítimo derecho a la libertad de expresión, porque, como te dije,
que seas activista de derechos humanos y luchador social no te quita el ser periodista, porque te lo voy a decir, yo no vivo de la política, yo no vivo de la lucha social, yo vivo del periodismo, donde me ha tocado ejercer como autor gremial en el Colegio Nacional de Periodistas y como periodista freelance, donde me ha tocado ser jefe de comunicaciones de algunas organizaciones no gubernamentales. Entonces tú puedes ver en ese momento las protestas en el centro de Caracas, porque en parte se reflejaba en los medios de comunicación en el 17, donde hubo una rebelión popular, las protestas en el este, en Chacao, en Baruta, pero el centro de Caracas se rebeló contra la dictadura. Las protestas estaban a escasas cuadras del Palacio de Miraflores. La gente trancada en las calles al lado del Ministerio de Interior y Justicia contra Néstor Reverol, y eso no lo podemos olvidar, responsable porque era el jefe del aparato represor en el 2017, culpable de que sus manos están teñidas de sangre por la muerte de centenares de venezolanos, como fue el caso de Carlitos Moreno, que siempre lo menciono, porque él fue asesinado un 19 de abril del año 2017 en una protesta que hacemos en plena Plaza Estrella a manos de un colectivo armado, el grupo 5 de marzo. Entonces, estábamos protestando, conectando ese dolor del hambre con la necesidad de libertad y de democracia, y la orden, y lo debo decir y lo dije en su momento, la orden de mi detención la da Néstor Reverol, en su momento ministro de Interior y Justicia. Yo ese día no hubo protestas, el día en que yo fui detenido, el 6 de julio, yo iba caminando, saliendo donde trabajaba en ese momento, yo era el director de comunicaciones de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela, que tenían su oficina en la Cámara de Comercio, y yo ese día que no hubo protesta, yo dije, no, me voy a comer unas papas fritas. Compro 2 kilos de papas, los llevo en una bolsa y me voy a reunir con un destacado director de encuesta, Eugenio Escuela en paz descanse, que era como un padre para mí, él falleció en el 2018, en una cafetería en San Bernardino. Voy caminando y justamente en la misma cuadra donde yo había sido detenido, en el año 2015, llega un convoy de la Policía Nacional, me para y me dice que yo estoy solicitado. Yo le digo, no, no, yo me he estado presentando de la causa que llevo desde el año 2015. Me dice, mire, usted está detenido. Me ponen las esposas y me montan en el convoy. El convoy eran 3 patrullas, como 25 policías, incluso algunos con armas largas. Y lo que yo me confirma que fue Néstor Reverol, más allá de la declaración que da en horas de la noche de ese día, fue que mi celular, el convoy se para justamente en la avenida Urdaneta, frente a lo que es el Ministerio de Interior y Justicia. Agarran mi celular, lo ponen en un sobre, lo cierran, se bajan y veo al policía corriendo, subiendo, entrando al Ministerio de Interior y Justicia. Es decir, ese celular lo había pedido Néstor Reverol, porque yo no sé, eso debió quedar para las pruebas o algo, pero que me detengan. Y a los 20 minutos estamos pasando frente al Ministerio de Interior, se bajan y le llevan directamente el teléfono, es por algo. Luego, a punta de golpes, me siembran, me cambian esas papas y me las cambian por granadas. Y yo termino incluso detenido en la Dirección de Investigaciones Penales, luego en Zona 7, y soy presentado ante la Corte Marcial, ante el Tribunal Militar, donde me imputan 3 delitos: rebelión militar, traición a la patria y sustracción de objetos militares. Esas penas llegan a 27 años de prisión. Luego me llevan a Ramo Verde. Fue una situación, siempre lo he dicho, bastante dura, porque en Ramo Verde yo creo que yo utilicé mi forma de rebelarme de fuerza, fue utilizar el deseo de ser periodista, porque, mire, imagínate esto, y me dirás que estoy loco, pero para un periodista, que tú seas el primero que entra a la cárcel militar de Ramo Verde, tú dices, aquí yo voy a tener la oportunidad de ver cosas que no había podido ver ningún periodista. Yo estuve detenido en el mismo edificio que Raúl Díaz Baduel, con quien tuve una pequeña comunicación con él a través de notas. Estuve incluso en la misma celda con, tú te dejas acordar
yo estaba incluso más chamo, estaba comenzando en la universidad, de Giovanni Vázquez, ¿te acuerdas? El testigo estrella de Isaías Rodríguez. Él estaba preso ahí porque él lo detienen luego involucrándolo en unos delitos relacionados con, ¿te acuerdas? El gran acto que iba a dar, que se iba a hacer, que iba a dar Enrique Capriles durante el intento de referéndum revocatorio contra Maduro en el 16, que iba a haber un atentado terrorista, relacionan a Danilo Anderson, lo vuelven a sacar, porque creo que él me comentó, incluso esto es una primicia que te puedo dar, él me comentó que luego de que lo vuelven a esconder, de que se demuestre que él había sido comprado, él decide dar la posibilidad de que incluso le estaban pagando hasta una mensualidad y él se había quedado tranquilo. ¿Qué pasó luego de esto? De que muere Chávez y le dejan de pagar la mensualidad, él decide volver a hacer su negocio y que sabía hacer Giovanni Vázquez, traficar con armas, ese tipo de cosas. Entonces la vivencia en Ramo Verde bastante difícil. Yo pasé la mitad de mi detención en celda de aislamiento. Yo pasé, te puedo decir, simplemente por el hecho de lograr a través de mi pareja del momento y mi madre sacar información de las vivencias de Ramo Verde, que comíamos 60 gramos de comida, yo perdí más de 10 kilos, sobre todo más allá de los golpes que nos podían dar, la tortura psicológica, convertir a chamos que estaban rebelados contra la dictadura en patriotas cooperantes. Yo recuerdo haber metido una periodista Ramo Verde como una prima y uno de estos chamos la reconoce, me delata con los custodios a cambio de dormir un poco de mejor o un poco más de comida. Y por eso es que yo paso la mitad de mi estancia en Ramo Verde en una celda de 2x2, donde te puedo decir, yo prefiero que me caigan a golpes a que a mí me quiten el derecho a tomar agua. A mí me quitaron la posibilidad de tomar agua durante 4 días. Yo lo que hacía era mojarme los labios. Pasar 10 días sin poder evacuar. Es decir, una situación grave, grave, grave. Y eso es un reflejo que lo viví yo, sí, pero eso lo han vivido en carne propia y mucho más grave porque hay temas, el caso de Rafael Acosta Arévalo, el caso de meses después de yo salir de la cárcel de Fernando Albán. Es decir, casos donde las torturas llegaron a niveles enormes que trajeron como consecuencia la muerte de personas. Y eso tiene responsables. Ahí está el tema de la propia Fiscalía General de la República y todo eso. Pero la realidad que te puedo decir, que pasar por Ramo Verde me dio la posibilidad de ejercer el periodismo y una última anécdota con respecto a Ramo Verde, porque podíamos pasar horas y horas hablando. Para la dictadura en Ramo Verde, era más grave para uno como periodista tener papel y lápiz. Yo no tenía derecho a tener papel o lápiz en Ramo Verde. En la cárcel podía haber gente con chuzo, pero para mí me quitaban un lápiz, porque para ellos ese era un arma. Y sobre todo la posibilidad de entender de que incluso tú con presos comunes aprendes cosas, de sus propios códigos. Yo logré informarle a mi mamá de mi situación a través de un chamo, que porque ahí estábamos mezclados, había una celda para los presos políticos, pero cuando estábamos en el llamado Tigrito, ahí habían también personas, malandro, que si tú atacas a un guardia nacional o matas a un guardia nacional o te robas unos fusiles, tú terminas en cárcel militar. Tú, al igual que muchísimos venezolanos que hemos sido víctimas de violación de los derechos humanos, tú con una particularidad, el hecho mismo de ser comunicador social y de ser activista de derechos humanos. Se violentó, en el caso tuyo, el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental que en estos regímenes tiránicos no hay cabida para la libertad de expresión y por de allí la censura y la autocensura tan terribles que tenemos en Venezuela. Y yo te quería preguntar, a ti que has vivido en carne propia tantas cosas y tantas cosas tan terribles, yo pude apreciar en las redes sociales que tú, como en tu posición gremial,
te erigiste en defensa precisamente de la coartación de ese derecho con la salida del periodista Seir Montes del canal Globovisión. Hoy día, después que se ha sabido y ya se ha difundido, mejor dicho, porque ya todos ustedes lo sabían, se ha difundido de la manera que ha ocurrido la afiliación política, el activismo político de este colega tuyo, tu posición sigue siendo la De misma. Seir Contreras, ¿verdad? Seir Seir Contreras. Contreras, perdón, Seir Contreras. Tu posición sigue siendo la misma, Carlos Julio. Debo decir que la libertad de expresión yo la voy a defender en cualquiera de los terrenos. Yo a Seir lo conozco. Él me entrevistó una vez en su programa, él tenía un canal de YouTube igual que el tuyo. No me podía entrevistar en primera página por el tema de la censura, porque incluso tú sabes que para Globovisión los programas en vivo no dan la oportunidad por el miedo a lo que tú puedas decir y las realidades que pueden reflejar. Yo creo que él plantó su posición, fue importante que él dejara en visto la realidad de los venezolanos en esa pequeña tribuna de Globovisión que no tiene la misma fuerza de antaño por todo el tema de el nivel de censura que hay dentro de eso. Y más allá, él lo dijo, él militó, ni siquiera En el militó, caso de él Globovisión es participó. complicidad, no es censura, eso es complicidad del canal. Claro, y sobre todo te digo, no, porque recuerda que Seir en esa entrevista, él le plantea una serie de afirmaciones y ese es un diputado que se queda sorprendido. Y yo creo que eso, tú has visto que en Globovisión ha sido un desfile de colegas y todavía hay algunos colegas que resisten en Globovisión buscando la forma de desafiar la censura. Te digo que muchos dicen Carlos Julio, no hables por aquí, trata de disfrazar que es muy difícil porque tú no puedes decir, si aquí unos colectivos invadieron una propiedad, tú tienes que decirlo. Que a un chamo lo torturaron colocándole electricidad en los testículos, eso hay que decirlo. Y yo creo que lo de seguir, más allá de su pasado, de que trabajó en BTV, trabajó luego en Globovisión, es un periodista que defendió su posición y sobre todo fue el reflejo de lo que piensan los venezolanos. Más allá de su posición política, yo lo dije en su momento. Cuando salió Vladimir fue chavista en su momento y Vladimir tiene su posición ahorita y refleja la realidad de los venezolanos. Yo te voy a decir, el periodismo tiene que ser la voz de los que no tienen voz. Más allá de la posición, porque yo te digo una cosa, te lo voy a decir aquí. Yo soy periodista, pero tengo mi posición política. Pero yo no voy a dejar de reflejar cuando una víctima de invasión me dice, yo soy chavista, pero me quitaron su propiedad, yo lo voy a defender. Igual, porque sobre todo, ya para culminar esa parte, aquí los venezolanos, vengan del chavismo o vengan de la oposición, estamos siendo subyugados por una dictadura. Porque al final ese chavista que llegó a tener esperanzas con Chávez, hoy está completamente decepcionado. Aquí buena parte, yo nunca fui chavista, pero aquí buena parte de la población fue chavista y ha sido un proceso de desengaño tras desengaño tras desengaño. Y te puedo decir, incluso hoy hay personas que pueden tener a su hijo preso y fueron chavistas. Y qué mayor dolor que una dictadura o un gobierno o una causa en la cual tú creíste te meta preso a tu chavo. A ese nivel. Y a esa persona hay que apoyarla igual. Yo entiendo la posición no solamente de ti, sino de muchos comunicadores sociales que han manifestado que ellos, al igual que tú, van a defender la libertad de expresión, sea de quien sea. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a apartar un momentico al pueblo, a ese pueblo ha tenido una mordaza, que ha tenido un bozal de arepa con la bolsa CLAP. Vamos a apartar a ese pueblo del bozal de arepa un momentito. Y la segunda parte del ejercicio va a consistir en olvidarnos que Seir Contreras es comunicador social. ¿Continuarías manteniendo la misma posición? Tomando en consideración que en algún momento tuvo posiciones privilegiadas como profesional. Vamos a olvidarnos que es comunicador social. Yo creo que todo el mundo, y es mi posición muy personal, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Yo al que sí le digo que no tiene derecho a cambiar es al miembro de la dictadura que defalcó un país.
Es decir, yo no puedo ver al violador de derechos humanos que me vaya a decir, oh, yo no soy culpable de la barbarie que está viendo Venezuela. Hasta te lo puedo poner así, que venga Néstor Reverol y me diga, luego que a mí ordenó meterme preso, yo soy una hermanita de la caridad. Yo me voy a atrever a hacerte una tercera pregunta. ¿Tú crees que una persona con el nivel cultural que tiene un comunicador social en Venezuela pueda decir que está arrepentido de haber sido cómplice de una ideología que es genocida, que es violadora de los derechos humanos a lo extremo que lo es en Venezuela? Lo que pasa es que yo te puedo decir, yo nunca fui chavista, pero Yo buena parte de tampoco. la población, Yo yo tampoco, y me no, y pasó ya lo va. mismo que te pasó a ti en el medio en el que tú trabajabas. Yo trabajaba en una Claro, emisora más pequeña todavía. Y yo tenía claro, pero como productor nacional independiente y estaba denunciando un problema de salud. Y no tenía ni 10 minutos al aire cuando Conatel llamó a la presidencia claro, porque para mira, decir que si yo porque no salía cerraban la emisora. claro, ojo, pero ¿qué pasa? Yo no me fui, yo busqué y logré decirlo porque, claro, logramos a través de la presión, porque gracias a Dios la entrevista fue en estudio. Pero te puedo decir algo que es súper importante con respecto a lo que tú estás diciendo hoy. Yo no culpo al chamo que en un momento creyó en Chávez. Yo a ese chamo no lo culpo. Y yo te puedo decir una anécdota de una persona en la universidad que estudió conmigo comunicación social y él se definía de izquierda. Y ese chamo, él defendía alguna postura, pero un chamo decente. Él decía, no, porque Chávez está intentando hacer las cosas. Ese chamo en un momento llegaron colectivos armados en plena universidad y le estamparon una cachetada en la cara. Y ese chamo reaccionó. Ese chamo yo lo voy a censurar y lo voy a colocar como cómplice de la dictadura. No, él creyó y se llevó su contacto con la realidad y hoy lo ves, ese chamo es uno de los mayores críticos de las personas que yo conozco de la dictadura. Y ese mismo caso es el de Seir. Yo te puedo poner ese mismo caso. Culpable, hay que ver el nivel de responsabilidad desde un comunicador social que tuvo su función, pero yo a Seir lo seguía en las redes y colocaba sus Estás cosas, comparando a un trataba de chamo, manejarse, porque Eva estaba tratando de mantener tú me sin estás caer, comparando a un estamos en chamo en edad decir, universitaria donde con un podemos decir periodista. algunas palabras sin caer tanto con el tema de las jaladerebolas. Pero tú pones el Canal 8 y hay los niveles tan bajos de esos colegas comunicadores donde han entrado en niveles ya de propaganda. Eso no es periodismo. Pero en el caso de Seir y su trabajo en Globovisión, él lo intentaba. Al nivel de que él me llegó a entrevistar en su plataforma, mucho más pequeño, y me decía, Carlos Julio, yo no te puedo llevar a Globovisión, y eso que he intentado 1000 veces que vaya, pero es muy complicado. Incluso la última vez que yo estuve una de las últimas veces que yo estuve en Globovisión, porque he salido en una que otro, cuando tú haces una protesta o haces una denuncia, llega el medio y te pasa y ellos cortan y aplican la rebanadora como llamamos nosotros. Igual por eso es que cada protesta que va a algún medio de señal abierta, nosotros siempre grabamos el video con nuestro equipo de comunicaciones y lo colocamos en redes sociales. Pero súper importante reconocer, a mí me entrevistó Vladimir en el 19 y él me llamó en la mañana, Carlos Julio, 20. Y esa entrevista tuvo un impacto brutal. ¿Y qué pasa? Los meses ya Vladimir se había ido porque no aguantó, porque las entrevistas fuertes él tenía que llamar casi que el mismo día por los niveles de censura y ahorita está feliz igual que tú con su canal de YouTube. Pero lo importante es que alguien que haya militado en el oficialismo puede ser parte de la causa libertaria, sobre todo mientras no esté en curso de delitos de lesa humanidad, porque yo no le puedo decir a la mitad del país, porque en un momento fue la mitad del país que creyó en Chávez. Yo no creí, pero aquí incluso en mi familia, te lo voy a confesar aquí, mi mamá fue chavista y me criticaba cuando yo era dirigente estudiantil de la universidad. Voy a poner a mi madre y voy a decir, no, ella con el proceso, a su hijo le metieron preso 2 veces, vivió todas esas cosas y dijo, yo no puedo seguir creyendo en esto. Pero es lo importante, yo no voy a juzgar a alguien por su pasado, sobre todo si hubo delitos de lesa humanidad y fue cómplice con fuerza de lo que vivimos hoy, a ese es diferente. Es decir, como siempre he dicho, yo no creo que tú vas a perdonar a Néstor Reverol
o a Carlos Rotondaro, que ahorita creo que está en un proceso de negociación. A ese último menos que a nadie. Por cierto, el presidente del Instituto Venezolano de Seguro, el Seguro Social, con todo el tema de las medicinas. Pero yo al tema de Seir Contreras, lo vuelvo a decir, ese mismo día conversé con él a través de WhatsApp. Yo defiendo la libertad de expresión y ese chamo se atrevió en un espacio hostil a decir verdades y por eso lo sacaron. Y te vuelvo a repetir, revisa, Globovisión se ha convertido en un desfile de periodistas que se han ido por el tema de la censura de Raúl Borrín. Ojo, y a pesar de que esto puede atraer que ya ni siquiera me manden el micrófono para las protestas. Bueno, no hay manera. Yo respeto tu posición ciudadana y tu posición gremial también. No te voy a contrariar, no la comparto, pero te respeto. Eso es un acto de democrática. Eso, así mismo. Sí, de respeto profundo hacia las demás personas. Yo te puedo comentar como una breve anécdota que, bueno, si es que a eso se le puede llamar anécdota. Yo lo comenté en un programa que hice con el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina la semana pasada, porque se están muriendo muchos niños en Venezuela, se siguen muriendo los niños en Venezuela. Y hace 2 días hubo protesta en el JM de Los Ríos. Bueno, esta noche sale al aire, ya dentro de unos breves minutos va a salir al aire ese programa que grabé con la abogada Fabiana Garantón, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Santi y sus amigos, quien se erigió como representante legal de las madres de los 200 niños que están en peligro de muerte por el cierre técnico de este servicio que cerraron en el JM de Los Ríos. Y hoy en la mañana ayer en la mañana introdujeron ante el TSJ un recurso de amparo constitucional por el derecho a la salud y el derecho a la vida. Pero lo que te quería comentar era que yo tengo 2 excompañeros míos de aulas, médicos igual que yo, que han sido ministros de salud en este periodo. ¿Quiénes? Yo considero que ellos son cómplices del genocidio de mi pueblo. Totalmente. Y éramos muy amigos y gente muy querida por mí. Y a pesar de que yo sabía la posición política de ellos, porque iban desempeñando, a la medida que pasaban los años, iban desempeñando cada vez cargos de más importancia y responsabilidad, yo nunca los rechacé. Tampoco tomaba el café con ellos a diario, pero éramos amigos y nos saludábamos. Donde nos encontramos, nos saludábamos con respeto y con cariño. Pero después de que ha pasado todo lo que ha pasado, la gestión de ellos ha sido tan nefasta. Mira, yo no puedo ser menos que sentir, sino repulsión hacia esas 2 personas. O sea, los desconozco como ciudadanos, los desconozco como colegas, los desconozco como amigos míos. O sea, no, a mí directamente no me han hecho nada. Y sin embargo, tú acabas de nombrar a una persona que gracias a él yo estoy aquí, asomado por esta ventana. El presidente del Seguro Social. Cuando la emisora en la que yo trabajaba, que era Radio 1, 1340M, yo tenía este mismo programa, con este mismo nombre, con el nombre con el que llegué a los Estados Unidos haciendo radio. Llamaron a la emisora porque yo denuncié precisamente en medio de las protestas del año 2017 que no había sangre, hermano, en el Banco Municipal de Sangre. Y aquel poco de muchachos, aquel poco de jóvenes heridos y muertos. Y no había sangre, ni ningún tipo de hemoderivado, ni plaqueta, ni nada de lo que se te ocurra que le pueden transfundir a la gente. Y lo mencioné. Y no lo mencioné con ganas de denunciarlo, pero solamente fue un comentario. Mira, yo no tenía 10 minutos en el aire y llamaron. O sale el doctorcito de eso o te trancamos la emisora. Y yo tuve que salir de la emisora. Y más atrás tú dices, no, que yo no me fui, dices tú. Yo sí me tuve que venir porque yo soy padre de familia. Yo soy padre de familia y es injusto que mi esposa y mis hijos paguen por algo que su papá está haciendo, que es luchar por ellos también. Pero yo tuve que salir porque yo no le voy a dar el gusto a la tiranía de regalarles mi libertad. No le voy a dar el gusto y por eso salí de Venezuela. Yo recibí amenazas y persecución, Carlos Julio, de que me pusieran una pistola aquí. Tenemos un mensaje del general para ti. Deja de estar hablando, no puedo decir la palabra, bueno, no me gusta, en la radio, porque vas a amanecer en una alcantarilla con la boca llena de... Otro día me agarraron, me pusieron la pistola entre la boca. Deja de estar hablando, güey, porque vas a amanecer
Así, fueron 3 eventos. Y en el tercero, eso salió en Globovisión, por cierto, en todos los medios de comunicación. Un hombre no identificado fue rescatado de las riberas del río Guaire, se desconoce. Era yo que me había tirado porque me persiguieron a tiros ahí cerca de la estación del metro de Los Símbolos. Y como pude, mano, porque esa corriente es fuerte. Y no te quiero contar a qué sabe el agua. Tú debes saberlo. Yo pasé 3 días vomitando, mano. Eso se lo debo yo a ellos. Y yo fui citado por el director del hospital donde yo trabajaba, Carlos Julio, con un oficio. Se le solicita acudir a reunión para tratar asuntos de su interés en la dirección de este hospital. El tipo, siéntese. Es muy largo. Yo tengo pacientes esperando. No, siéntate. Me senté. Me dio una vuelta con las manos al bolsillo. Me hizo acordar de Gustavo Rodríguez, que en paz descansa, en Estefanía. Me dio 2 vueltas alrededor de la silla para decirme, si sigues hablando, güey, vas a amanecer en una alcantarilla con la boca llena de mosca. Lo mismo que me dijeron los colectivos en las 3 oportunidades que me repitieron, antes de esa reunión y después de esa reunión. Y entonces, y lo encabezó de esta manera, te tengo un mensaje del general, lo mismo que me dijeron los colectivos antes y después de esa reunión. Y yo tuve que sacar a mis hijos del país, Carlos Julio, porque, oye, son mis hijos, tengo que protegerlos, es mi deber sagrado como padre. A mí llegaron a llamar, mira, aquí estoy en la cancha de béisbol, aquí está jugando tu hijo, o me llamaban, tu hija sale de clase a tal hora, y yo digo, mira, pero esta gente como, o sea, me están persiguiendo, me tienen chequeado y yo no sé que me están vigilando. Es una cosa espantosa, es una cosa horrible, es una cosa que yo no se la deseo a nadie. Y por eso que me identifico tanto contigo, porque yo sé, claro, yo quise que tú se lo cuentes a mi audiencia para todos ustedes, pero yo sé porque yo conozco tu trayectoria, desde el día 1 que apareciste en la palestra pública hasta el día de hoy. Y hablando de ese recorrido en esta vida tan agitada, mi estimado licenciado, usted en estos días también ha estado muy activo en la defensa de John Álvarez. ¿Qué me puedes contar de John Álvarez? De esa Sí, defensa que tú también te has erigido también defensor de John. sí, John es un chamo de 24 años, estudiante de antropología, estudiante de derecho, antropología en la UCB y derecho en la UCSADI, que nos conocíamos de la calle, de la protesta popular, de la defensa de los derechos ciudadanos, él desde su trinchera del estudiantado y yo de la trinchera vecinal y de la comunicación social. Yo, en medio de todo esto, me preguntan, ¿tú conoces a John? Yo sí conozco a John, yo no lo voy a ocultar, porque yo creo que en estos momentos difíciles uno no debe negar a los que luchan. Cuando hay otros que por miedo deciden apartarse y decirte, no, no, tú eres como peligroso. No, yo solamente me dedico a la defensa de los derechos humanos y mi único delito es protestar por agua, protestar por luz y ejercer la libertad de expresión. Entonces, con el caso de John, te lo voy a relatar rápidamente. John hace 2 semanas lo secuestraron funcionarios del DAET, porque el DAET es lo que era anteriormente el FAES, lo mantienen 48 horas secuestrado sin que tenga contacto con su familia y a él lo torturan. Él lo torturan de una forma brutal, le pusieron corriente en los testículos, le colocaron corriente en los costados, en la rodilla, para forzarlo a dar testimonios falsos e incriminar a luchadores sociales, a activistas de derechos humanos y dirigentes sindicales. Específicamente a Carlos Salazar, dirigente sindical de la coalición sindical, quien en ese video que a punta de tortura lo obligaron a grabar, decía que Carlos lo invitaba a colocar unos explosivos en la autopista Vallecucha. Y lo pusieron a grabar un video también donde decía que Carlos Julio Rojas dirige grupos armados para generar el caos y trancar calles en el centro de la ciudad. Allí es donde uno dice, ojalá fuera verdad, ¿no? Uno dice, ojalá fuera verdad. No, no te puedo decir, Carlos Julio Rojas se dedica al activismo ciudadano. El único delito es protestar por agua, protestarlo. Eso sí, señalar a los colectivos armados que son los encargados de sembrar el terror, y ahí lo vivimos como colectivos armados Sí, femeninos. ya vamos a hablar de eso.
Carlos Julia, yo te quiero decir algo antes de pasar a lo que tú me cuentes lo ocurrido hoy en la Escuela Experimental Caracas. Y para que redondees lo que estábamos conversando con respecto al el estudiante de Antropología y Derecho John Álvarez. Yo te quiero felicitar por la posición gallarda que tú acabas de tener, una posición muy ética, por cierto, como comunicador social y como dirigente del Colegio Nacional de Periodistas. Porque tú, a diferencia de los dirigentes de mi gremio, es decir, la Federación Médica Venezolana, que tiene años, allí nadie sabe de qué vive la junta directiva de la Federación Médica Venezolana. Y lo menos que hacen es luchar por las reivindicaciones de nosotros los médicos y mucho menos por el derecho a la salud de los venezolanos. Eventualmente hay una declaración por allí medio ambigua, pero no es la posición ética que uno espera de un médico que se supone nos representa a todos los médicos venezolanos. Entonces, tú te desempeñas como secretario adjunto, secretario adjunto a la dirección ejecutiva del colegio. Secretario general del Secretario Colegio general adjunto de la seccional Caracas. Y bueno, lo que tú acabas de hacer es lo que debiera hacer cualquier profesional de cualquier gremio. Cuando uno de sus integrantes es atacado y no hay ningún elemento de juicio, por lo menos de juicio legal, ni juicio moral. Una cuestión es pensar de una manera y apoyar algo en lo que se cree. Yo eso te dije que lo respeto, aunque no lo comparto. Sí, sí. Y otras cosas son otras cosas que sería demasiado largo para yo contarlo aquí. Pero, ajá, estábamos hablando del estudiante de Antropología y Derecho, John Álvarez. Sí, te comento que luego de que él lo detienen, lo forzan a través de torturas a dar falsos testimonios sobre Carlos Salazar y mi persona. Yo recibo esa alerta el día sábado, donde una buena fuente, uno como periodista tiene acceso a una que otra fuente, incluso desde adentro, y me dicen: Carlos Julio, te estás relacionando con una causa de unos sindicalistas y unos hechos irregulares, y el DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, planea tu detención. Yo en ese momento decido anunciarlo por las redes sociales porque es lo único que podemos hacer. Mucha gente se queda callada y yo creo que en ese momento lo más importante es denunciar, subir el perfil para que le suba el costo político a la dictadura, y en ese momento nosotros lo dijimos. No era una mentira, no era simplemente una fuente como muchos hablan. Ay, eso es pura habladera de gamelote, porque luego el lunes se confirma cuando John, de forma valiente, porque hay que decirlo, porque lo torturaron de forma brutal para que grabara esos dos videos, dijo en plena audiencia: sí, yo cedí por la tortura brutal y me obligaron, porque estuve a punto de perder la vida, a grabar estos videos. Pero yo quiero que quede en actas y en la audiencia que esos videos los lograron a punta de tortura, y señaló a los policías que lo sometieron a la tortura. Entonces, eso queda en evidencia cómo la dictadura de Nicolás Maduro utiliza los mecanismos de tortura. ¿Por qué atacan a este señor Carlos Salazar, a mi persona como activista de derechos humanos y periodista? ¿Cómo atacan a los maestros como lo que se dio el día de hoy? Porque hay miedo. Como también ellos lo ven, hay miedo a la movilización popular, hay miedo a la protesta social, hay miedo a las protestas pacíficas, democráticas y constitucionales en el centro de la ciudad. Porque yo no manejo bandas armadas. Mi único delito es salir a protestar por agua y por luz, y la respuesta de la dictadura es represión con parte de los colectivos. Hoy lo tengo que decir, hoy vimos cómo al grupo de dirigentes sindicales encabezados por Griselda Sánchez fueron atacados de forma brutal por estos colectivos, que habían unas femeninas allí, encabezados por Patria Zapata, lo tengo que decir responsablemente, ex concejal de Caracas,
que ha estado, a mí me ha intentado agredir en varias protestas, incluso una protesta por agua, la hacíamos hace 2 meses y ella llegó con estos grupos hostigando a personas de la tercera edad y la policía no hacía nada, que es lo más grave. Servía como intermedio, pero al final, ¿qué ocurre? Ellos están cometiendo un delito, están hostigando, están atacando a la ciudadanía que está ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, pero para que veas el nivel de acoso, al día siguiente, en esa misma esquina del centro de Caracas, llegaron funcionarios del SEBIN a conversar con los comerciantes, a preguntarles si conocían a Carlos Julio, que Carlos diciéndole que no había una investigación en mi contra, que cuando me vieran les dijeran dónde estaba yo. ¿Qué es lo importante aquí? Y para centrarnos y explicar cuál es el fin de todo esto que está ocurriendo actualmente. La dictadura tiene miedo a la movilización popular, pero sobre todo cuando viene desde lo social, desde el sentir ciudadano, porque creo que todos podemos tener nuestro corazoncito con el tema de las primarias, pero hoy la gente se moviliza, la primaria es importante, pero la gente se moviliza por el agua, por la luz, por el hambre, por la salud, por tu propiedad, que es un derecho humano que nosotros Ah, no, defendemos. discúlpame que te voy a interrumpir. La semana pasada yo hice un programa con organizaciones que trabajan en pro de los niños con fibrosis quística que se están muriendo en Venezuela porque no hay medicamentos. Las unidades de atención del Programa Nacional de Fibrosis Quística tienen un cierre técnico, las que están abriendo no están operativas, sino es por falta de insumos, equipos y materiales para tratarlos a ellos y medicamentos, es por falta de médicos. ¿Y tú sabes qué? ¿Cuál fue la respuesta del régimen? Porque ellas denunciaron al director general encargado de programas del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el señor Raúl Carbonell, un eminente médico graduado de la Universidad Bolivariana ahorita en el 2002, que sabrá de medicina lo que sé yo de astrología o de astronomía, sí. Y además de eso, una persona violenta contra las mujeres, falta de respeto con las mujeres e indolente con los niños. Y tú sabes cuál fue la respuesta del régimen, mandarles a quitar la bolsa CLAP a un grupo de esas pobres mujeres que esa es la única ayuda que tienen para comer. Tú no te imaginas el dolor tan grande, la impotencia y la rabia que yo tengo por eso. Porque me llamaron llorando, doctor, me quitaron la bolsa. Y a la que no se lo habían Es lo quitado, único están con que ellos pueden amenazadas de que comer. se la quiten. Ahora, Es que hago este programa ayer con la gente de la Fundación Santi y sus amigos que están colaborando, llevándole medicamentos, ropa, no, y comida, todo Fabiana es lo que una gran pueden luchadora. Yo la a los conozco niños del desde la época JM de la Los Ríos. universidad. Ayer introdujeron ese recurso de amparo. Mira, esa respuesta del TSJ de la tiranía, no sé cuándo va a salir, si es que sale algún fallo de algún magistrado de eso, de algún pseudo magistrado de eso, porque no cumplen con los requisitos para ser magistrado del TSJ. Pero mientras tanto, mira, yo temo por la integridad de esa gente. Es que están porque ¿qué ocurre? Tú lo podías ver. Nosotros, para que veas que es un clima de protesta y de descontento social por el sufrimiento. Cuando estábamos en fiscalía exigiéndole a Tarek William. No te escucho. Que teléfono y disculpa la No situación. worry. Entonces, como No te estaba preocupes. comentando, un momentico, que aquí me están llamando por teléfono y tú sabes cómo es. No te preocupes, a mí también Ah, me pasa. ya va un momentico, listo. Ahí que la dije. Ya va. Oh. Tú acabas de decir algo muy importante, Carlos Julio, que las protestas y las movilizaciones vienen del pueblo que está pasando hambre, del pueblo que no tiene servicio de agua, del pueblo que no tiene energía eléctrica, del pueblo que no tiene un sueldo y un salario digno, del pueblo cuya pensión es una pensión de miseria y de hambre. Por supuesto que le tienen que temer la tiranía porque no es una protesta ni una movilización de un grupo político o de una parcialidad política, es el pueblo, ese pueblo que ellos tanto Es se el llenaban la ciudadano boca reclamando sus antes, derechos. hace años, se llenaban la boca diciendo que el pueblo los apoyaba a ellos.
Y bueno, gracias a Dios que el pueblo está abriendo los ojos. Y hoy día el 90% de ese pueblo ya no los apoya. Al contrario, los repudia. Y ese reflejo lo puedes ver en las protestas por agua, por luz, por eso, Sí. de ese mismo día, mientras que se protestaba por las torturas a John en el hospital de niños, estaba Fabiana con los papás de los niños, porque están intentando, quieren cerrar o ya cerraron Ya lo cerraron. la cerraron, algo que es niños que están entre el vida y la muerte, mientras que tú ves enchufados viviendo como reyes y como gente. Yo creo que lo importante, Cuando uno dice enchufados, oye, cuando uno sí, dice antes que enchufados es se algo nos muy vaya genérico. Yo sí lo puedo decir porque estoy aquí. El hijo del excontralor de la tiranía, ahora flamante rector principal del CNE, el hijo de Elvis Amoroso, que se fue a hacer un trasplante de cabello bajo efecto de droga y de alcohol. ¿Ah? Y ellos tuvieron que inducir un coma. Dale, La no, y respuesta el de la tiranía, dineral que meter a se... los dos médicos. ¿Qué ocurre yo antes que nos quedemos en internet nuevamente? Tú sabes cómo es el tema. Que por cierto, y eso es importante decirlo, aquí el servicio es horrible, el tema del internet, pero se ha dolarizado. Hoy CanTV cobra de 10 a 15 dólares mensual a las personas por un servicio de internet inexistente. Es decir, al nivel de hostigamiento y de corrupción y de extorsión, llegamos, hoy incluso te puedo decir que para comparar, alguien que no tiene internet, llega un gerente de CanTV y te dice, dame 600 dólares y te doy una línea AMA. Pero entrando antes de que nos quedemos sin internet, las movilizaciones se están dando. Se dan de forma popular pequeña, 15, 20, 25, 30 ciudadanos que se movilizan por los problemas de la gente es importante. Y el llamado a la dirigencia político-partidista es que entienda que se tiene que conectar con eso. La primaria es importante, sí, pero en una primaria lo ponía en un tuit y todos tenemos, cada uno tiene sus candidatos y ese tipo de cosas. Pero yo voy a decir, hoy la gente no quiere una campaña de tambores, de fiesta, cuando hay niños que están muriendo en el OTM de los Ríos, cuando hay viejos y ancianos que perdieron su propiedad a manos de colectivos armados, que convirtieron la invasión en su motor económico, cuando tú no tienes agua, cuando no tienes luz, cuando no tienes que comer. Tú tienes que convertir esa campaña en una campaña de protesta social para convertir la primaria en un elemento que pueda generar un cambio político. Y ese es un llamado a todos los candidatos y que se entienda de que este es el momento de la solidaridad y de estar unidos y no decir, ay, los que protestan pueden caer presos. Hoy, y tú lo sabes muy bien porque lo viviste, yo he estado detenido y lo decía el abogado Joel García, que hoy todos los venezolanos estamos en libertad condicional. Hoy tú no sabes cuando un policía en la calle se enamora de ti, o como pasó por una denuncia que te hicieron llegar, le quitaron la bolsa CAP y no tienen que comer. Que por cierto, esa bolsa CAP no es un regalo, sino lo compran con el dinero de los impuestos de los venezolanos y el poco dinero que no se han robado el petróleo. Y los venezolanos también pagan por ella, esa bolsa que yo sepa no se la Claro, regalan entonces a nadie. lo importante, y quiero dejar este mensaje, la necesidad de conectar el dolor y la rabia que sentimos por los problemas que tenemos, conectarlo con los deseos de democracia y los deseos de libertad pacífica, democrática y constitucionalmente, pero movilizados en protesta social. Y te digo, hoy tú veías a las maestras, después que les cayó, disculpen la expresión, a coñazo, esas colectivos, estaban en las puertas de la CTV convocando para protestar el 18 de septiembre. Yo mismo, después que me están acusando de toda esta barbarie loca, yo mismo dije que hay que salir a protestar y sobre todo convertir ese sentimiento en cambio social. Porque, ¿qué te digo? Le tienen miedo a la movilización popular. Y es fundamental que eso viene de lo social a lo político, no al revés. Entonces, te quiero dar las gracias antes que me quede sin internet, que aquí tienes un amigo, como siempre he dicho, un ciudadano, un periodista, un luchador social. Yo no me defino como político, me defino como un luchador social, porque como tú,
nunca hemos vivido de la política y vivimos de nuestro trabajo, tú como médico, yo como periodista. ¿Por qué? Porque eso es darle, trabajar dignamente, que por cierto eso es un mensaje a la clase política, tanto a la de la dictadura como la de sectores también de la oposición que están muy distantes de la ciudadanía y del sentir popular. El 99,9% de ellos. Y yo voy a refrendar tus últimas palabras en esta oportunidad diciéndote que yo creo en ese pueblo movilizado. Yo creo mucho más en ese pueblo movilizado, capitalizando ese dolor y esa rabia y esa impotencia que siente por vernos oprimidos como estamos, que en esas primarias. Sin embargo, bueno, yo respeto la forma de pensar de cada quien, así como espero que los demás respeten la mía. Totalmente. Mira, muy agradecido, Carlos Julio. Ya sabes, Disculpa los esta problemas ventana es tuya con la cuando la... internet, todo No ese te tipo de preocupes, cosas. no, Estamos en ¿cómo te vas a Venezuela. disculpar tú por eso? Yo, todas las personas que yo entrevisto de Venezuela, médicos en su mayoría de ellos, colegas míos que los entrevisto semanalmente, todos tienen problemas con el internet. O sea, no eres tú solo, tú no tienes por qué disculparte por eso, porque yo sé lo que está pasando perfectamente. Te reitero mi agradecimiento por haber cedido tu tiempo y sobre todo porque yo sé que estás cansado después de la movilización de hoy, de tus horas de trabajo también para conversar conmigo, pero esta entrevista nos la debíamos desde ayer. Estaba pautada para hacer ayer. Yo debí haber grabado ayer, pero no. Dejé la de Carlos Julio para hoy. Entonces, a mis amigos para todos ustedes les digo que esta entrevista será transmitida mañana, sábado 16. De todas maneras, voy a tratar de ir promocionando, agarrando cositas tuyas por ahí para promocionar esta entrevista. Que a ti no te hace falta mucha promoción, por cierto, porque todo el mundo te conoce. Y también ahora conocen un poquito más de tu posición. Te reitero, esta ventana es tuya para ti, para cualquier miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas. Me le mandas un beso y un abrazo del Valle Canelón. Dile que soy su admirador, su fan número 1. Gracias. A mi audiencia les recuerdo que aquí abajo está la cajita, como siempre, para que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, compartan y por favor, siempre se los digo, sus comentarios son bienvenidos, me ayudan a mejorar el contenido y, bueno, a ponerles en la palestra, a ponerles en pantalla lo que ustedes más necesitan ver y escuchar. Amigos, él fue el periodista Carlos Julio Rojas, secretario adjunto del capítulo Caracas del Colegio Nacional de Periodistas. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Muchísimas gracias por su audiencia y como siempre les digo, se me cuidan mucho. Se supone que ahora en la tercera parte van a ver al cineasta Giovanni Gómez Isea, el director de la película Mónica entre el cielo y la tierra. Se me cuidan mucho. Muchísimas gracias.